En el principio, cuando la nada era un abismo insondable y el tiempo aún no había despertado, una pregunta resonó en el eco de la eternidad. ¿Quién creó a Dios? Desde la cuna de la existencia, la humanidad ha intentado encerrar a Dios dentro de su limitada comprensión, buscando un principio para aquel que no tiene principio, un origen para el que es. Pero en los albores del todo, cuando el universo aún no existía y el vacío era la única realidad, Él ya era. En los anales de la Escritura, los ecos de su voz anteceden a toda creación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. Antes del primer destello de luz, antes de que las galaxias fueran esculpidas en la vasta oscuridad, antes de que el aliento tocara el polvo y naciera la vida, Él ya existía. Inmutable, absoluto. El intelecto humano clama por una causa primera, por un punto de origen, porque así es la naturaleza de la creación. Cada cosa que existe ha sido formada por otra. Y sin embargo, hay un límite en el razonamiento humano, una frontera que no puede cruzar. La eternidad es ese límite. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías 55:8. Dios no puede ser confinado por la lógica de su propia creación. Él trasciende el tiempo porque el tiempo es su siervo. Él trasciende la materia porque la materia fue formada por su palabra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Él no pertenece a la línea del tiempo porque fue Él quien la trazó. El universo es como un tapiz colosal, tejido con leyes, formas y realidades que tienen un inicio y un fin. Pero si un tapiz existe, es porque hay un tejedor. Y si el tejedor mismo existiera dentro del tapiz, sería prisionero de su propia obra. Dios no es prisionero del tiempo. Él es el tejedor de la realidad. Y sin embargo, la pregunta persiste. Como una sombra que acecha en los pensamientos de los hombres, como un eco que resuena en los pasillos de la filosofía, la duda regresa una y otra vez. Todo lo que existe debe haber sido creado. Entonces, ¿quién creó a Dios? Pero esta pregunta misma es un espejismo, una ilusión nacida de la incapacidad humana para concebir lo eterno. Porque si Dios tuviera un creador, entonces ese creador sería Dios. Y si ese nuevo creador tuviera otro origen, entonces nunca habría un principio real. La existencia colapsaría en un ciclo interminable de creaciones sin origen. Pero en lo más profundo de la razón, el hombre comprende que debe haber una causa no causada, una fuente inagotable de existencia, una presencia que simplemente es. Dios es esa presencia. No necesita ser creado porque es el fundamento de toda existencia. Él es autoexistente. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14 dijo a Moisés, no porque evitara la respuesta, sino porque esa es la única respuesta posible. Él es, no fue hecho, no tuvo un inicio. Es el fuego eterno, la luz sin ocaso, la voz que existía antes de que los cielos fueran desplegados como un manto. Pero si Él no fue creado, si su ser no tiene origen, ¿qué significa realmente existir sin un principio? ¿Cómo puede algo ser eterno sin haber sido causado? Y es aquí donde la mente humana se quiebra, donde las fronteras de la razón colapsan ante la majestad de lo divino. Porque la respuesta no es de este mundo, es más antigua que la materia misma. Es un misterio sellado en el fuego de la gloria. El hombre ha intentado desentrañar este secreto con palabras, con ciencia, con especulación filosófica. Ha mirado las estrellas en busca de respuestas, ha escarbado en la tierra para encontrar rastros de lo divino.
Pero la respuesta no está en los cielos ni en los mares, no está en las entrañas de la creación. Está más allá, en el seno mismo de la eternidad. Dios no fue creado porque Él es el creador. No nació porque siempre ha sido. No fue hecho porque es la fuente de todo ser. Él es la realidad suprema, la existencia sin límites, el poder que mantiene el universo en su curso. Y aunque el hombre siga buscando respuestas, aunque la pregunta se repita una y otra vez en los corazones de los escépticos y en los susurros de los que buscan, el final de todo razonamiento lleva a una sola verdad. Él simplemente es. Y esa verdad es suficiente para estremecer el alma de quien la contempla. Pero si Dios existe fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de toda concepción humana, ¿qué significa eso para la humanidad? ¿Cómo afecta a aquellos que viven en el flujo del tiempo, que nacen, mueren y buscan sentido en una existencia efímera? Si Dios es eterno, ¿qué implica eso para el destino del hombre? Si Dios es eterno, si su existencia no tiene principio ni fin, entonces la vida misma no es un accidente. La humanidad no es una casualidad en el vasto océano del cosmos, sino una obra deliberada de aquel que siempre ha sido. El universo, con sus incontables estrellas y galaxias, con su precisión matemática y su danza cósmica perfecta, es una sinfonía orquestada por una mente infinita. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Cada estrella que arde en la oscuridad, cada hoja que se mece con el viento, cada latido de un corazón humano es un testimonio silencioso de que el Eterno ha hablado. Si Dios no fue creado, si Él es la fuente de toda existencia, entonces todo lo que el hombre conoce, todo lo que alguna vez ha visto y tocado, es obra de sus manos. No hay efecto sin causa y no hay creación sin creador. Pero si Él, el Ser Supremo, es la causa sin causa, entonces su poder no conoce límites. Su voluntad es absoluta y su existencia misma es el fundamento de toda realidad. Los hombres han construido templos de conocimiento, han explorado los secretos de la materia, han tratado de descifrar los misterios del tiempo y el espacio. Pero cada descubrimiento no hace más que confirmar lo que fue declarado desde el principio, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Dios no es una teoría ni una abstracción, es la esencia misma del ser. Y sin embargo, la humanidad, atrapada en su frágil percepción, ha intentado negar la eternidad de Dios. Ha tratado de desterrarlo de su conciencia, de explicar su existencia sin Él, de suplantarlo con ciencia, con filosofía, con ideologías que prometen respuestas, pero que solo engendran más preguntas. Pero la eternidad no puede ser borrada. La existencia de Dios no depende de la creencia del hombre. Como la luz del sol no deja de brillar porque un ciego no puede verla, así el Eterno sigue siendo inmutable, inquebrantable, más allá de todo intento humano de ignorarlo. Pero si Dios es eterno, si Él no fue creado y siempre ha sido, surge otra pregunta inevitable. ¿Por qué creó todo lo que existe? ¿Por qué, si era autosuficiente, decidió traer a la existencia un universo? ¿Por qué dotó de vida a criaturas que, generación tras generación, buscan entenderlo y muchas veces lo rechazan? La respuesta no se encuentra en una necesidad divina, porque Dios no tiene necesidades. No creó por carencia, ni por soledad, ni por vacío. Dios es amor. 1 Juan 4:8. Y el amor, por naturaleza, se expresa, se derrama, se expande. El universo mismo es un testimonio de ese amor infinito, de ese deseo divino de compartir la existencia, de dar vida, de crear seres que puedan experimentar su gloria.
Pero si Él es eterno y su amor no tiene límites, ¿qué significa eso para aquellos que existen dentro del tiempo? ¿Cómo puede un ser finito alcanzar lo infinito? ¿Cómo puede lo mortal tocar lo eterno? El destino del hombre no termina en la tumba, porque si Dios es eterno y nos hizo a su imagen, entonces nuestra existencia no es un simple parpadeo en la vastedad del tiempo. Hay algo más allá, algo que trasciende la materia, algo que supera la muerte misma. Y si Dios es el origen y el fin de todas las cosas, entonces la historia de la humanidad no es un relato sin propósito. Es un viaje hacia una verdad más grande, una verdad que ha sido declarada desde el principio, porque la eternidad de Dios no solo responde la pregunta de su existencia, también responde la pregunta de nuestro destino, y ese destino aún no ha sido revelado en su totalidad. Pero aquellos que buscan, aquellos que anhelan la verdad, están a punto de descubrirlo. Porque el Dios eterno ha dejado una promesa que trasciende el tiempo mismo. Pero si Dios es eterno y ha dejado una promesa, si su existencia trasciende el tiempo y su voluntad es absoluta, entonces hay algo más grande que el hombre aún no ha comprendido. Algo que ha estado escrito desde la antigüedad, esperando ser revelado a aquellos que se atreven a buscarlo. Desde el principio, Dios no solo creó el universo y lo dejó girar en el vacío, no solo formó galaxias y mundos, sino que también diseñó un propósito más profundo. La eternidad de Dios no es un concepto distante, sino una verdad que atraviesa la historia de la humanidad. Una verdad que se ha manifestado en cada era, en cada generación, en cada vida que ha caminado sobre la tierra. Y dentro de esa verdad hay un misterio que ha desconcertado a los sabios, que ha sido objeto de debate, que ha sido susurrado en las sombras de la historia y proclamado en las cimas de las montañas. Un misterio que ha sido sellado por siglos y que, sin embargo, ha estado a la vista de todos desde el principio. El Eterno decidió entrar en el tiempo. El Dios sin principio ni fin, el que no fue creado porque es el Creador, cruzó la barrera de la eternidad y caminó entre los hombres. La mente humana no puede comprenderlo completamente, pero las Escrituras lo declaran sin titubeos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. El Dios eterno, el que nunca fue creado, decidió vestirse de mortalidad. Aquel que sostiene los cielos con su palabra, aquel que da forma a los mares y ordena los vientos, se hizo hombre. No porque necesitara hacerlo, sino porque quiso hacerlo. No porque le faltara algo, sino porque su amor era tan inmenso que no se conformó con observar la humanidad desde lo alto. Quiso descender, quiso caminar entre los suyos, quiso que la eternidad se encontrara cara a cara con lo efímero. El mundo no entendió lo que estaba ocurriendo. La gente vio a un hombre, pero no comprendieron que estaban viendo a aquel que no tiene principio. Escucharon su voz, pero no reconocieron que era la misma voz que dijo «sea la luz» en el amanecer del universo. Tocaron sus manos, pero no supieron que estaban tocando las manos del Creador de todas las cosas. Y cuando llegó el momento, el Dios eterno hizo lo impensable. Se entregó a la muerte. La muerte, esa sombra que ha perseguido a la humanidad desde el inicio, esa barrera que ha separado al hombre de lo eterno, parecía haber ganado. Pero lo que nadie entendió en ese instante es que la muerte nunca podría retener a aquel que es la vida misma. 3 días después, el Dios sin principio ni fin se levantó de la tumba, demostrando que la eternidad no puede ser contenida en un sepulcro.
La resurrección fue el golpe final contra la mayor limitación del hombre, el tiempo. Porque si Dios es eterno y venció la muerte, entonces lo que parecía el fin era en realidad el principio. Y aquí está el secreto que la humanidad ha buscado desde el principio de los tiempos. La eternidad no es solo un concepto lejano, sino una invitación. Porque el Dios que no fue creado, el que es el Alfa y la Omega, el que es y que era y que ha de venir, no solo existe más allá del tiempo, sino que ha llamado a la humanidad a ser parte de esa eternidad. No estamos destinados a desvanecernos como hojas al viento. No estamos condenados a la fugacidad de la existencia. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, 1 Juan 2:25. La pregunta de quién creó a Dios se disuelve ante una verdad más grande. Dios es el origen de todo, pero no quiso quedarse solo en la eternidad. Extendió su mano para llevarnos con Él. El destino del hombre no es el polvo, no es la muerte, no es el olvido, es la eternidad. Y ahora, la única pregunta que queda es, ¿aceptarás la invitación?